Muy buenas de nuevo, empezamos el tercer episodio del podcast El Mundo Electoral. Este sábado nos centraremos en las elecciones presidenciales de Eslovaquia y las elecciones locales de Turquía, principales citas electorales del momento en el mundo. Estás escuchando El Mundo Electoral. Eslovaquia acudió el pasado domingo a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En estos comicios, que se celebran cada 5 años, se elige al presidente de la República, que ocupa la jefatura de Estado de este país de Europa Central, de 5,5 millones de habitantes, formado el 1 de enero de 1993 tras la disolución de Checoslovaquia, una vez caído el régimen comunista que dominó este Estado desde 1948. Dado que Eslovaquia cuenta con un sistema parlamentario, el presidente cuenta con escasos poderes reales, aunque sí mantiene una posición de cierta influencia en la política del país. Como habitualmente ocurre en otros países, sus funciones son fundamentalmente ceremoniales y representativas, especialmente en el ámbito exterior. Nombra al primer ministro, aunque atendiendo a las mayorías del Consejo Nacional, el Parlamento del país, tiene poder de vetar la aprobación de leyes, aunque este puede ser levantado por una mayoría parlamentaria. Sí tiene poder discrecional en la elección de ciertos miembros de instituciones como el Consejo Judicial, el Tribunal Constitucional o el Banco Nacional, además de contar con la prerrogativa de gracia, es decir, la facultad de otorgar indultos. También cuenta con una gran visibilidad e influencia para marcar la agenda política. Durante los últimos 5 años, la presidenta ha sido Zuzana Čaputová, que sorprendió en 2019 con su elección al ser la candidata de un partido, el socioliberal Eslovaquia Progresista, que entonces no contaba con representación parlamentaria y apenas tenía un 5% de intención de voto. Su candidatura, dirigida a oponerse al entonces primer ministro Robert Fico, y actual también, del partido de izquierda nacional conservadora y euroescéptica Smer SD, literalmente Dirección Socialdemocracia, consiguió la atención de la opinión pública, concentrando el voto del espacio político liberal democrático y europeísta del país. En segunda vuelta venció con más de un 58% del voto al candidato de Smer SD, Maroš Šefčovič, actual vicepresidente y comisario de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Europea. Su mandato como presidente apenas coincidió con gobiernos de Smer SD. En 2020, poco menos de un año después de su elección, la centroderechista Gente Ordinaria de Igor Matović se alzó con una importante victoria en las elecciones parlamentarias, formando un gobierno con otros partidos liberales y de derecha. La inestabilidad de este ejecutivo, cuya formación coincidió con la crisis del COVID-19, condujo a unas elecciones parlamentarias anticipadas en septiembre de 2023, en las que el Smer SD de Robert Fico consiguió volver al poder tras formar una coalición con su escisión Glas SD, Voz Socialdemocracia, algo más próxima a la socialdemocracia clásica europea, y el ultraderechista Partido Nacional Eslovaco. La popularidad de la presidenta, que se ha mantenido durante estos años como una de las políticas mejor valoradas del país, contribuyó a impulsar a su partido, Eslovaquia Progresista, que se situó en segunda posición en estos comicios. En junio de 2023, ya en su último año de mandato, Čaputová anunció que no sería candidata a la reelección, citando como motivo el estrés por las continuas crisis que se han sucedido en estos años. Pese a su retirada, Čaputová ha seguido manteniendo un claro perfil de contrapeso al Smer SD de Fico. Durante la formación del gobierno a finales de 2023 vetó el nombramiento de un político del ultraderechista Partido Nacional Eslovaco como ministro de Medio Ambiente por ser manifiestamente negacionista del cambio climático. Esto obligó a que Fico y esta formación política formularan una nueva propuesta para este puesto ministerial y así poder formar el nuevo gobierno nacional. Por tanto, como se puede ver, aunque el poder del presidente de Eslovaquia en las políticas del país son prácticamente nulas, sí cuenta con una notable influencia y capacidad de moderar el gobierno nacional y las instituciones políticas del país. Por ello, una presencia del mismo color político del actual gobierno podría restar los actuales contrapesos democráticos que sí ejerce Čaputová. Je mi veľmi ľúto obeti vojny na Ukrajine, podporované Západom, a to na obidvoch stranách. Ako sa dnes staráme o ľudí, aby som ochránil to, že máme sociálno-demokratickú vládu, národne orientovanú pred vami. Ja mám nádej, že spolu to dáme a Slovensko zostane slušnou krajinou. En la primera vuelta celebrada el pasado 23 de marzo, el diplomático y candidato independiente Iván Korčok quedó en primera posición con más de un 42% del voto emitido,
Fue ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de 2020 a 2022 durante los ejecutivos de Igor Matovic y Eduard Heger, a propuesta del libertario Libertad y Solidaridad, saliendo del gobierno tras la retirada de este partido de la coalición por sus discrepancias con el primer ministro. En estas elecciones ha sido nominado nuevamente por Libertad y Solidaridad y ha recibido el apoyo del socioliberal Eslovaquia Progresista y el conservador Partido Democristiano. Frente a Korčok se sitúa Peter Pellegrini, actual presidente del Parlamento Nacional y líder de Class SD, que quedó tercero en las últimas elecciones parlamentarias. Pese a haber sido favorito durante meses en las encuestas, finalmente quedó en segunda posición con un 37% del voto, lastrando así sus opciones de cara al balotaje, que se celebrará el próximo sábado 6 de abril. En esta primera vuelta contaba con el apoyo del ex-Merced del primer ministro Robert Fico, y ahora de cara a la segunda vuelta recibió también el respaldo del ultraderechista Partido Nacional Eslovaco, con el que comparten gobierno, y de Christian Forró de la conservadora Alianza, partido que representa a la minoría húngara, y con vínculos con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que cuenta con una excelente relación con el primer ministro eslovaco Robert Fico, compartiendo ideas con ultraconservadoras, euroescepticismo y su mayor proximidad a la Rusia de Putin. Sin embargo, el apoyo de Forró ha sido disputado por su partido, que matizó que ese apoyo es a título personal de su candidato y no en representación de su partido, defendiendo que se debía haber sondeado a ambos candidatos antes de tomar una decisión. El apoyo de Forró, además, no sería suficiente para que Pellegrini pueda dar la vuelta al resultado. Apenas 65.000 votantes, casi un 3% del total, optaron por la mitad de los que lo hicieron por su partido en las elecciones parlamentarias del pasado mes de septiembre. Estos votos se concentran en los municipios de mayoría húngara, en el sur del país, registrando un 40% del voto en estos y con Pellegrini y Korčok empatados con una cuarta parte del voto cada uno. El hecho de que Alianza no haya ratificado la decisión de su candidato de apoyar a Pellegrini podría reducir la intensidad de las transferencias de voto hacia él, aminorando así el impacto de este respaldo. La alianza de Pellegrini con los ultranacionalistas eslovacos, por otro lado, ¿no?, podría alejar a parte de estos votantes de su candidatura. En cualquier caso, será el electorado del expresidente del Tribunal Supremo y exministro de Justicia, Stefan Harabin, de ideas ultranacionalistas prorrusas, dijo que de ganar su primer viaje oficial sería una visita a Putin, y ultraconservadoras, el que pueda decantar la segunda vuelta. Con casi un 12% del voto, Harabin quedó en tercera posición. Por ahora ha rechazado dar su apoyo a ningún candidato, pese a que su electorado podría ser más próximo a Fico y por tanto a Pellegrini. Sin embargo, la mayor moderación de las políticas que defendió durante el COVID, cuando los votantes de Harabin son mayormente negacionistas, y las acusaciones en los sectores más ultraconservadores del país a Pellegrini de ocultar que supuestamente es gay, dificultan que pueda concederle su apoyo. Gran parte de los votantes de Harabin ven a ambos candidatos como demasiado liberales y europeístas. Es por ello por lo que Harabin está mostrando tanto recelo a apoyar a cualquiera de los dos candidatos, a los que sigue criticando tras la primera vuelta. Busca así consolidar a los 260.000 votantes que han apostado por él, puesto que decantarse por Pellegrini y Korčok podría no ser bien recibido por ellos. Para tratar de hacerse con el votante de Harabin, Pellegrini está endureciendo el discurso contra la Unión Europea y la OTAN en esta última fase de la campaña, si bien puede no ser suficiente para cortejar a este electorado que no quiere únicamente reforzar la soberanía eslovaca, como afirma Pellegrini, sino salir de estas organizaciones internacionales. La apuesta de Pellegrini por hacerse con el voto húngaro y el ultranacionalista de Harabin se basa en sus cálculos con los datos de la primera vuelta. La suma de su voto, de Harabin y del candidato húngaro Forró, superó el 51% del voto. Sin embargo, aunque es probable que pueda reducir distancias en el balotaje con Korčok, con menor margen para atraer a votantes de candidatos de la primera vuelta, esta apuesta puede no resultar suficiente. Es su única opción, eso sí, inclinarse por una moderación de su discurso hacia posturas más liberales y europeístas con las que competir con Korčok no es opción, puesto que podría alienar a su propio electorado, sobre todo cuando no es del total agrado del núcleo de votantes de su aliado Fico. Sin embargo, la capacidad de Pellegrini para atraer al votante húngaro y de Harabin está aún por ver. La victoria de Korčok en primera vuelta puede impulsar a en el balotaje. Korčok tratará de movilizar a votantes que no participaron en la primera vuelta, pero que comparten su ideario europeísta. También aspira a movilizar a aquellos votantes moderados que puedan ver bien que exista un contrapeso al actual gobierno desde la presidencia de la República. Esta está siendo, de hecho, una de las principales ideas de la campaña del candidato.
En conclusión, Eslovaquia decidirá si dar plenos poderes a la actual coalición de gobierno de orientación nacionalista y conservadora, o si por el contrario apostar por una jefatura de Estado más liberal y europeísta que pueda tratar de frenar posibles excesos del ejecutivo de Fico, que durante sus primeros meses ha sido criticado por su acercamiento a Rusia, sus planes para controlar los medios de comunicación públicos o su reforma penal para limitar la persecución de la corrupción. Las encuestas sitúan una carrera bastante ajustada entre el izquierdista Pellegrini y el liberal Korchok, especialmente tras la sorprendente victoria del segundo en la primera vuelta. Antes de las presidenciales eslovacas, este mismo fin de semana tenemos otra cita electoral de cierto grado. Turquía vota en elecciones locales, una nueva prueba para el poder del islamista AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan. Más de 57 millones de turcos están convocados a las urnas para decidir quién ostentará el poder local durante los próximos 5 años. Estas elecciones, aunque directamente servirán únicamente para la elección de los 30 alcaldes metropolitanos, los más de 1.300 alcaldes de distritos locales y la totalidad de los concejales y consejeros provinciales del país, tendrán también un importante impacto en la política nacional turca. Las elecciones locales serán el primer test para Erdogan tras su reelección el año pasado, pero también lo serán para una oposición dividida y con liderazgo renovado. Erdogan aspira a apuntalar su poder, arrebatando las alcaldías metropolitanas conquistadas por la oposición en 2019, especialmente Estambul, como principal ciudad del país, con alrededor de 16 millones de habitantes, más que la mayoría de países europeos, y que cuenta con un especial simbolismo. Erdogan fue elegido alcalde de la antigua capital otomana hace 30 años, antes de dar el salto a la política nacional. Estambul es vista como una ciudad bastante representativa de la sociedad turca, con buena parte de sus habitantes provenientes de diversas zonas del país. Por otro lado, el alcalde de Estambul se convierte de forma inmediata en una figura política de primer nivel a nivel nacional. Por ello, el presidente turco se está implicando de forma personal en la campaña electoral para apoyar al candidato de su partido, el exministro de Medio Ambiente y Urbanización Murat Kurum, que aspira a arrebatar la alcaldía al centroizquierdista Ekrem İmamoğlu del kemalista Partido Republicano del Pueblo, CHP. İmamoğlu ha conseguido un importante poder dentro de su partido tras la elección de Özgür Özel, que él mismo impulsó como nuevo líder. Una reelección de İmamoğlu consolidaría su figura política y reforzaría sus opciones como candidato del opositor CHP en las elecciones presidenciales de 2028. Las elecciones en Estambul serán especialmente reñidas. İmamoğlu se ha mantenido como un alcalde especialmente popular, pero enfrentarse a la maquinaria política y mediática al servicio de Erdogan no será fácil. En 2019 se impuso por apenas 2 décimas de voto de diferencia, apenas 13.000 votos frente al candidato de la AKP. El shock de esta derrota electoral por la mínima llevó a que se forzara una repetición de las elecciones, en las cuales İmamoğlu se impuso ya por más de 9 puntos. En esta ocasión, a diferencia de entonces, İmamoğlu no cuenta con el respaldo de otros partidos de la oposición ante la ruptura de la alianza opositora a nivel nacional. El nacionalista de centro-derecha Buen Partido y el kurdo DEM presentan a sus propios candidatos en todo el país, lo que podría restar votos al CHP y poner en peligro alcaldías como la de Estambul. Sin embargo, no solo la alianza opositora ha experimentado cambios, la alianza gubernamental entre el islamista AKP y el ultranacionalista MHP ha perdido al islamista radical Nuevo Partido del Bienestar de Fatih Erbakan, hijo del ex primer ministro y líder que consiguió situar al islamismo como una de las principales corrientes políticas de la política turca en los años 80 y 90, Necmettin Erbakan. Este partido ha criticado las políticas económicas del gobierno de Erdogan, que se sigue enfrentando a una tasa de inflación interanual oficial muy elevada, cerca del 70%, y a la continuación de las relaciones comerciales con Israel, pese a los ataques sobre Gaza, que Erdogan trató de capitalizar organizando multitudinarias manifestaciones en apoyo a Palestina. Este nuevo partido ha hecho bandera del apoyo a Palestina y ha criticado la postura del gobierno de Erdogan.
Las últimas encuestas publicadas a nivel nacional sitúan a este partido por encima del 5%, arrebatando una porción relevante de voto a Erdogan. Si esto se trasladara a las elecciones locales, difícilmente podría cumplir el presidente su objetivo de recuperar las alcaldías de Estambul y Ankara. En la capital, Ankara, el alcalde Mansur Yavaş, también del opositor CHP, goza también de una amplia popularidad. Las encuestas le dan mayores posibilidades de ser reelegido en su puesto, si bien la elección se mantiene abierta, más aún tras la ruptura de la alianza opositora. Yavaş cuenta con un perfil más nacionalista, siendo proveniente del ultranacionalista MHP, actual aliado de Erdogan. Su reelección le mantendría como una figura importante dentro del kemalista CHP. La división de la oposición también podría complicar la situación para el CHP en Izmir, tercera ciudad del país y feudo histórico del kemalismo. Aunque es poco probable una victoria del islamista AKP en esta ciudad, alguna encuesta ha estrechado la ventaja del CHP por debajo de los 5 puntos. Más abiertas aún se mantienen las elecciones en las también importantes ciudades de Bursa y Antalya, esta última gobernada actualmente por el CHP. Las elecciones locales serán en definitiva un importante examen para las distintas fuerzas políticas del país y tendrán un significativo impacto en la política nacional. En la oposición, el CHP pondrá a prueba a su nuevo líder, Özgür Özel, y su fuerza electoral en solitario al concurrir ya sin otros partidos de la oposición. Perder el poder local ganado en 2019 aumentaría las fricciones internas dentro del partido, especialmente si se pierde la alcaldía de Estambul, ya que el alcalde Ekrem İmamoğlu es visto como el dirigente del partido más presidenciable para 2028. Su reelección consolidaría su posición y le reforzaría como principal rival político de Erdogan. Por su parte, el kurdo DEM buscará reforzar su posición en las zonas de mayoría kurda del país. Las elecciones locales podrán marcar también el futuro del nacionalista Buen Partido, tras su decisión de romper con el CHP, y serán importantes para el futuro de su líder Meral Akşener. Nuevos partidos como el islamista radical Nuevo Partido del Bienestar o el ultranacionalista Partido de la Victoria podrán medir también sus fuerzas. Para Erdogan, las elecciones locales serán también un importante test. Durante la campaña electoral ha afirmado que estas elecciones serían sus últimas, anunciando su retirada cuando acabe su mandato presidencial en 2028. Sin embargo, esto podría ser una simple táctica para aliviar la crítica y la preocupación de ciertos sectores sociales por su autoritarismo. Una victoria de la alianza gubernamental en las principales ciudades del país reforzaría a Erdogan al frente del país, aumentando las posibilidades de una nueva reforma constitucional que eliminara la actual limitación de mandatos que le impide presentarse de nuevo. Una nueva derrota en Estambul, por el contrario, reforzaría la idea de que Erdogan no es imbatible y alentaría de nuevo a la oposición en un momento en el que aún están debilitados tras su derrota en las elecciones generales del año pasado. En definitiva, las elecciones de este fin de semana en Turquía serán más que unas simples elecciones locales, tendrán un importante impacto en los eventos políticos de los próximos años. Antes de terminar este episodio, quisiera dedicar, como siempre, un par de minutos a comentar rápidamente otros eventos políticos de importancia en estas semanas. En primer lugar, la convocatoria electoral en Bulgaria. En junio se celebrarán las sextas elecciones parlamentarias en el país desde 2021. Tras las últimas, el pasado mes de abril, los dos principales partidos, el progresista Continuemos el Cambio y la conservadora Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, formaron una coalición para repartirse el poder durante 18 meses. Sin embargo, las tensiones dentro del gobierno entre dos fuerzas tan alejadas políticamente han sido manifiestas. La ruptura entre ambos partidos y la imposibilidad de formar un nuevo ejecutivo forzarán al nombramiento de un gobierno interino por el presidente de la República y a la convocatoria de unas nuevas elecciones que difícilmente llevarán a un escenario de fácil gobernabilidad. Por otro lado, en Irlanda hemos asistido a una relevante crisis política tras la dimisión de Leo Varadkar como primer ministro y líder del centroderechista Fine Gael. Su renuncia se ha producido apenas unas semanas después de su derrota en el referéndum para modificar los conceptos de familia y de cuidados en la Constitución. Pese a la petición de la oposición de adelantar las elecciones, previstas para dentro de un año, los partidos del gobierno han descartado esta opción. El Fine Gael elegirá durante el mes de abril a su nuevo líder, que dirigirá el gobierno nacional hasta las próximas elecciones generales. Cambiando de tema, la pasada semana se celebraron unas elecciones estatales en Australia, en el estado de Tasmania, único que gobierna actualmente el centro-derecha. El resto están gobernados en estos momentos por los laboristas, que también controlan el gobierno nacional.
El Partido Liberal aspiraba a un cuarto mandato, sin embargo ha sufrido un importante desgaste al perder 12 puntos de voto, lo que le hará que no cuente con la mayoría parlamentaria. Pese a ello, se ha mantenido como primera fuerza política estatal y podrá gobernar en minoría. Aún quedan 4 escaños por adjudicar, pero lo que ya está claro es que el actual premier Jeremy Rockcliffe tendrá que contar con el apoyo de otros partidos, como por ejemplo el de la populista Jackie Lambie, que logró finalmente representación en estas elecciones, como avisaba en el pasado episodio. Por último, no tenemos que perder de vista, de cara a la próxima semana, las elecciones parlamentarias de Corea del Sur. Serán un importante test para el derechista Poder Popular, actualmente en el gobierno bajo la presidencia de Yoon Suk-yeol, pero también para la oposición liberal, que actualmente cuenta con la mayoría parlamentaria. El centrista Partido Democrático ha sufrido escisiones en los últimos meses. Especialmente relevante es la del progresista Reconstruir Corea del exministro de Justicia Cho Kuk, que según las encuestas podría ser segundo por encima del propio Partido Democrático en el voto proporcional de las elecciones parlamentarias, no así en el voto por distritos, donde la estructura del Partido Democrático lo mantendría como primera fuerza política nacional. Y con esto despedimos este tercer episodio de este podcast, El Mundo Electoral. Síguenos para que el mundo electoral sea tu compañero de viaje en este apasionante año electoral. Acompáñanos a navegar por las aguas de la democracia, entender sus mareas y juntos descubrir hacia dónde nos lleva el voto. Escúchanos a través de Spotify y haznos llegar tus comentarios a través de Twitter con el hashtag El Mundo Electoral o por el formulario habilitado en la plataforma de reproducción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.